sabe. ¿Cuándo se van a poner a estudiar, Consuelo, también para darle confianza a las mujeres? Como decía Víctor, ¿qué tanto confiamos o confían las mujeres en CEPAVI o en ISMujeres? Quizás ahí esté el problema también. Claro. ¿No? Mira, sobre el fortalecimiento institucional, creo que venimos de menos a más. De hecho, la Ley de Acceso a las Mujeres de aquí de Sinaloa contempla la creación de un sistema estatal que ya está instalado. Se instaló un sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Está sesionando de manera normal y eso reúne y coordina acciones. Sin embargo, creo que nos falta, eso es real, ahí está, pero esto es muy reciente y tenemos que ir madurando todo este proceso. Yo, al menos desde mi compromiso muy personal, he insistido en que no debemos estar solo sesionando, sino sacando adelante acuerdos para de verdad mandar un mensaje de seguridad a las mujeres y de que estamos tomando acciones afirmativas, desarrollando acciones estratégicas para precisamente lograr el acceso a la justicia, aquellas que ya vivieron un evento violento y prevenir para aquellas que no han vivido algún tipo de violencia. En cuanto a la línea de emergencia 066 o el 01800-822-7956 que tenemos en CEPAVI, para nosotros, al menos quien conoce cómo funciona esta línea de emergencia, que a la fecha lleva en este año recibidas 7,000 aproximadamente llamadas, las cuales son atendidas por personal profesional especializado y que efectivamente tiene incluso la guía, la ruta de las áreas de seguridad pública, porque hay que decir que el personal de CEPAVI no acude a ningún lugar si no es acompañado por las áreas de seguridad pública. Aquí, la verdad, yo reconozco la labor que desarrolla Seguridad Pública Municipal, porque jamás nos ha dejado solos. A ninguno del personal, y esto les hablaría de un servicio que se desarrolla a las 24 horas del día, que se llama Servicio de Intervención en Crisis, es decir, cuando se está desarrollando el evento violento, el personal de CEPAVI, que se le llama línea de emergencia y acude a atender. ¿Cuántos casos de estos así, con esta emergencia, han atendido este año, Consuelo? El año pasado atendimos 117, hoy van 73 unidades de crisis, y eso es a todas horas del día. Entonces es fundamental, porque creo que no solo previene, sino que no solo atiende, porque es un hecho de atención propiamente, pero previene seguramente más de uno de estos casos. Se evitó que hubiera consecuencias fatales en la violencia familiar que se está viviendo. ¿En cuántos de estos casos el agresor estaba bajo el influjo de alguna droga? Mira, de las llamadas que tenemos, el 66% consume alcohol de los agresores y el 33% consume algún tipo de droga. Es decir, sin embargo, estos son considerados como factores que elevan el riesgo, no como causas directas de la violencia. Entonces, trabajamos mucho esta parte, ¿no?, de entender la violencia que se está viviendo, de rescatar a la víctima, de establecer un plan de seguridad para ella y sus hijos, si es necesario ofrecerle albergue, que ahí tenemos algunas limitantes, pero las estamos resolviendo. Es un proyecto estratégico de albergue que presentamos para el próximo año. El licenciado Gerardo Vargas se ha visto sensible, por lo pronto ya dio su visto bueno. Vamos para adelante, pero esto es un proceso. Yo estoy segura que en 8 o 10 años vamos a tener condiciones distintas para asegurarles a las mujeres no solo estar libres de violencia, sino también el acceso a la justicia para aquellos que viven violencia. Sí, que finalmente ahí está el punto clave, ¿no?, que la resolución de todos estos asuntos. Así es, porque bueno, hemos establecido la violencia como única forma de resolver nuestros conflictos. Y ahí se ve reflejado mucho en las familias. Estamos trabajando mucho el aspecto de la prevención, es algo que no se ve, sin embargo se está haciendo. Trabajamos al año, atendemos mucho la multiplicación, es decir, capacitamos personas para que hagan a su vez el trabajo que venimos haciendo, porque hay que entender que son estructuras pequeñas. El consejo somos 40 personas y solo 6 están en el área de capacitación, que salen a los municipios. Entonces es importante que estemos precisamente haciendo conciencia social, pero tenemos que llegar a todos los rincones de nuestro estado. Es fundamental la cobertura que demos, porque hay que ver que no es extraño que en los municipios de la zona serrana no haya denuncias por violencia familiar. Esto tiene que ver con la desinformación seguramente, con el hecho de que las instancias estén muy lejos de las víctimas, que no se sientan realmente protegidas, porque es muy común que la denuncia se eleve en lugares urbanos, en las grandes ciudades.
tiene que ver con la información y con el hecho de que estamos cerca de ellas, de las víctimas, y que se sienten protegidas. Entonces, estamos trabajando para acercarnos a los municipios, generar estructura en los municipios y ir hasta allá, porque el servicio de unidad de crisis está disponible a todo el estado. De hecho, hemos trasladado mujeres del Rosario, del Fuerte, de donde se nos pide el auxilio. Entonces, hoy por hoy creo que en CEPAVI se tiene un modelo de atención con la visión de género, porque si nos salimos de esa visión creo que no cumpliríamos con el objetivo que tenemos para atender las necesidades de las mujeres que viven violencia. Sí. Ahora hay que decir también, Pati, con respecto a lo que tú mencionabas, que en el Instituto Sinaloense de las Mujeres hay como una, digamos, tiene un grado de independencia mayor, porque la titular es nombrada por el Congreso del Estado, aunque sabemos que por supuesto esa propuesta del gobernador, pero finalmente eso le da un grado de, aunque no hay un periodo claro en el cual puede durar, pero le da una mayor certeza, digamos, al cargo mucho más que al Consejo. Sin embargo, habría que decir que en lo que uno desarrolla su encargo, y si tienes un compromiso personal con el tema, con las mujeres de Sinaloa, pues no estás tan expensas de que si te vas o no te vas de un espacio. Aquí más que nada hay que hacer un trabajo en la conciencia de que tenemos que lograr los objetivos planteados desde la institución. Además, cuando hablamos de la alerta de género, tenemos que dar los argumentos del por qué no. De hecho, recientemente eso se cuestionaba a Teresa Inchaustegui sobre por qué no la alerta de género en Sinaloa. Y tiene que ver mucho con la fundamentación jurídica, con los argumentos que tendrían que valorarse para emitir o no una alerta de género. Perdón, pero yo creo que tiene que ver mucho con la voluntad política del gobernador del estado. Lo decía Pati hace un momento, y aquí está muy claro. Ustedes en el CEPAVI y también lo mismo en el Instituto Sinaloense de las Mujeres tienen que llevársela tranquila y hacer una labor más que nada política que no altere las condiciones, ¿sí?, en el Estado. Porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes en el caso de una mujer, esposa de un servidor público, que vive, que es víctima de violencia intrafamiliar? ¿Qué caso les da? ¿Qué tratamiento les dan? Que no son pocos, ¿eh? No son pocos los casos que hay en Sinaloa de parejas, de mujeres, de servidores públicos de todos los niveles que son maltratadas, incluso esposas de agentes del Ministerio Público. Sin embargo, habría que decir que no hacemos más de lo que la víctima solicita. O sea, también la decisión está en las víctimas de la violencia. Nosotros ofertamos un servicio, les damos los alcances de las acciones que se puedan desarrollar en materia de violencia familiar, por ejemplo, y si ella decide presentar una denuncia, hacemos el acompañamiento respectivo, sea servidor público o no. CEPAVI ofrece además el servicio de terapia, de un proceso psicoterapéutico. La mayoría de las víctimas se acogen a ese proceso. Las personas no van ahí buscando denunciar penalmente o que lo castiguen, casi siempre van buscando resolver el conflicto, o muchas apoyarse emocionalmente en un proceso que les permita la toma de decisiones, porque hay que ver que causa daño la violencia de tal forma que no tienes claro el panorama, ni siquiera qué es lo que puedes hacer. Entonces, cuando las víctimas llegan a CEPAVI, llegan con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con mucho temor, porque hay que decir que a muchas víctimas les gana el miedo y la vergüenza, porque hay que ver que este es un problema cultural, algo que nos da vergüenza decir, comentar con nuestros compañeros. Y si vemos que la violencia, incluso la familiar, no es solo a cierto nivel económico, no hay excepción de estratos sociales. Ni de educación de la mujer, ¿no? Nada. Tenemos víctimas de todos los niveles, incluso víctimas con autonomía económica, con independencia económica. Entonces, esta es una cuestión cultural, es una cuestión de cargas sociales que se tiene que trabajar desde ese proceso, y una vez que concluyen el proceso, muchas mujeres deciden o toman decisiones ya más acertadas. Por ejemplo, ¿cuántos casos de esposas de servidores públicos tienen en este momento? De mujeres maltratadas, que sufren violencia familiar. Sí las hay, pero son las menos. ¿Por qué? Sí, no, claro, sí. Porque a ese nivel se cuida otro tipo se cuida el estatus, es decir, además hay un nivel también. Se cuida de las represalias, porque se trata muchas veces de servidores públicos Mazatlán, ¿no?, que tienen poder, exactamente, sí. Y un caso fue vergonzoso. Muy vergonzoso, ¿no? O sea, ese es lo de lo que se cuida, la esposa de un servidor público. Pero déjame decirte, poder, Víctor, si quieres, permíteme, Consuelo, para hacer una pausa y ya en el corte final comentas. Ahora, para no interrumpir otra vez a Pati, estamos en nivel 5.
¿Y a quiénes moquetean? Porque tienes un gobernador... Bueno, estamos de regreso en nivel 5, Consuelo. Adelante. Efectivamente, entonces yo lo que comentaba es que las mujeres que acuden a CEPAVI, si deciden denunciar, hoy por hoy tenemos mayores herramientas jurídicas para apoyarlas. Sin embargo, tampoco podemos mentirles de los alcances que tenemos, hasta dónde vamos a llegar, porque hay quienes reclaman, oye, yo seguí todas tus instrucciones, presenté la denuncia, presenté las pruebas y seguí todo un proceso penal y resulta que las sentencias son irrisorias. Es decir, 400 pesos de multa y un tratamiento reeducativo y el agresor nunca llegaba a la cárcel. Con las reformas recientes al Código Penal, podemos aspirar a que el agresor sea detenido, pero alcanza fianza, es decir, va a estar preso en lo que hace una tramitación administrativa de fianza. Entonces, avanzamos un poquito tal vez porque habrá quienes no les gusta ser exhibidos, van a ser detenidos. En algo habrá de inhibir a estas conductas, sobre todo las de violencia familiar. Sí, pero ahí está la impunidad otra vez, ¿no? Sí, mira, hay una situación termina tratándose como cualquier delito de lesiones. Pero ¿qué tanta confianza tiene la mujer? En otros estados, los requisitos para demostrar que está siendo golpeada por tu esposo son ridículos. Y tienes que tener un cierto número de días o de años ya siendo golpeada, es decir, tiene que ser recurrente. Es porque las leyes, no se han metido las mujeres a hacer leyes. Lo decía, bueno, Víctor decía, es porque eres mujer. Sí, hay situaciones, y decíamos, Víctor, que como mujer vives y como hombre no las vives. Y si tú tienes una hija, la vas a cuidar de diferente manera que como cuidas al hijo, porque es más propensa a un ataque sexual, a situaciones de agresiones sexuales, verbales, incluso en la calle, la cuidas diferente que al hijo. Pero aquí es la mujer. Yo he conocido casos de mujeres abogadas que han sido golpeadas por sus maridos reiteradamente, y una de ellas me dijo un día, era salirme de mi casa o perder la vida. ¿Y qué pasó? Lo dejé por la paz. Es decir, no hubo denuncia, pero aquí hay muchos factores. Yo creo que sí estamos ante una situación psicológica muy compleja. Vuelvo al tema. Tenemos que estudiar más el tema. Las mujeres diputadas en el Congreso en el Congreso local, sí se tienen que poner a trabajar. Yo creo que se han quedado cortas entre la lucidera política y todo aquello. Se tienen que poner a trabajar. No hay una comisión, Consuelo, corrígeme, aquí en Sinaloa de seguimiento de feminicidios, que son obviamente feminicidios que tienen que ver con agresiones sexuales. En el Estado de México hay 6.5 denuncias de agresiones sexuales diariamente. Aquí no es porque no las haya, es porque la gente no denuncia, que es otro tema también, hablando precisamente. Pero además un tema de leyes, es un tema de educación, ¿sí? Jorge, Así yo sé que tiene algo que decir en ese sentido, pero nada más lo planteo. Yo creo que aquí el trabajo educativo no se ha hecho tampoco. O sea, tú revisas los libros de texto y es muy poco el material que viene del respeto hacia la mujer. Incluso las agresiones que se dan en un nivel muy importante en las escuelas contra los niños, de maestros hacia los niños, que en la Comisión de Derechos Humanos pues hay muchos casos de estos, ¿no? Yo creo que es un trabajo de educación que tiene que ver con la familia y tiene que ver con la escuela, si pensamos en ir previniendo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, no, es que tú mencionabas ahorita también que es un problema cultural. Claro. Sí, también es cierto, ¿no? Traemos una herencia machista de siglos, ¿no? Pero bueno, esto en apariencia te lleva a nudos gordianos. Pero bueno, ok, ¿por dónde vas a partir ese nudo gordiano? Yo creo que el nudo gordiano lo tiene, como efectivamente estás enfrentando un problema cultural, vamos, de usos y costumbres, como suelen decir en algunas regiones indígenas. Bueno, eso lo cortas, lo contrarrestas, lo rompes con el andamiaje institucional. La educación. El andamiaje institucional. Es decir, es toda la superestructura destinada a eso. Y sí, yo coincido contigo, creo que es un asunto de voluntades. Porque aquí, por ejemplo, nuestro gobernador, ahí nótese la voluntad, que propone convertir en algo especial los delitos contra turistas, ¿no? O sea, bueno, pues ¿qué tiene de especial un turista, ¿no? Contra un mexicano? Pero hay esa voluntad de darle, es decir, de lanzar una advertencia
social donde, oye, el andamiaje institucional va a poner especial atención cuando se trate de un turista. Bueno, ese mismo tipo de señales hacen falta con respecto a las mujeres, porque bueno, finalmente, y si es cierto, la mujer de entrada frente al hombre se encuentra en desventaja física, y eso te lleva a toda una serie de situaciones. Pero haciendo a un lado eso, la verdad es que la justicia es pareja con hombres y con mujeres. A todos nos trata de la patada. Digo, ¿no? Pero vamos, es cierto, admitamos que como decía Lennon, pues la mujer es el negro del mundo. Porque bueno, pues es que es cierto, anatómicamente es más indefensa, es más fácil pegarle a una mujer que a un hombre. Y esto se refleja en una serie en asuntos que inclusive rayan en lo cultural. ¿Cómo rompes todo eso? Insisto, con el andamiaje institucional. Y el comportamiento del andamiaje institucional es un asunto de voluntad. Y es un asunto de voluntad de la autoridad. No hay esa voluntad. Ni aquí en Sinaloa ni en México. De combatir la corrupción, porque también muchos de estos casos de hombres que son agresores resuelven su problema con un arreglo económico en las agencias del Ministerio Público. Eso se ha visto también. Entonces el problema, como dices, sí, por supuesto, la estructura institucional que está atendiendo este fenómeno social, desde qué perfil debe tener un agente o una agente del Ministerio Público para atender estos casos. No se está cuidando esta parte. Creo que la Procuraduría ha quedado obsoleta. Hay mucho polvo en ese departamento que sacudir. Y yo creo que ahí es donde ustedes pueden hacer un trabajo importante de capacitación con esa estructura. Creo que